29 de octubre, Día Mundial del ACV, Accidente Cerebrovascular. Probablemente sea una de las siglas en el tema de salud más conocida por la población. Más conocida como sigla, pero ¿se conoce realmente lo que es el ACV, por qué se origina, cómo prevenirlo, cómo tratarlo, qué hacer en esos momentos, cómo identificarlo? Vamos a hablarlo con el doctor Adolfo Savia, médico emergentólogo y terapista intensivo, presidente del Consejo de Emergencias de la Sociedad Argentina de Medicina y director médico de la Clínica de Rehabilitación Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes, doctor Savia. José Bouza al habla. Muy buenas tardes, José. Un placer estar charlando de este tema tan importante con vos. Sí, y un tema que creo que le preocupa a la gran generalidad de las personas, pues cuando uno dice ACV es como cuando uno dice infarto. Son dos cuestiones de preocupación muy importantes y creo que la gente quiere conocer y quiere conocer cada vez más. Totalmente. Bueno, y son dos enfermedades que tienen mucho en común, ¿no? Muchos factores de riesgo en común, un impacto en una población similar, así que realmente es muy importante conocerlo porque realmente el accidente cerebrovascular, y ahí cuando entramos en esto, es la tercera o cuarta causa de mortalidad en el país, un poco dependiendo cómo miremos las estadísticas, pero es la primera discapacidad. Digo, todos los días nos vamos a cruzar con personas que tienen secuelas por un accidente cerebrovascular y ahí es muy importante esto, ¿no? De reconocerlo para poder actuar rápido y poder tratarlo y disminuir esas secuelas. A ver, si brevemente la explicación de la ACV, cómo ocurre y después vamos avanzando. Bárbaro. Bueno, el accidente cerebrovascular es un conjunto en realidad de enfermedades. Mayormente hay accidentes cerebrovasculares isquémicos y hemorrágicos. Los isquémicos ocurre cuando una arteria de las que irrigan el cerebro y los órganos intracraneales se obstruye, ¿sí? Ese es el ACV más común, o sea, la arteria se obstruyó, más o menos en el 80-85% de los casos. Esto determina que esa zona del cerebro quede sin oxígeno y sin nutrientes. La neurona, que es la célula principal, rápidamente empieza a fallar y muere por la falta de oxígeno y nutrientes. Y bueno, esa neurona es una célula tan especializada que no tiene capacidad de reproducirse como una célula de la piel, por lo tanto la capacidad que se pierde, bueno, no se puede recuperar a través de la multiplicación de las células. Se puede estimar en relación a la persona que está en, digamos, propenso a sufrir el ACV? Bueno, hay factores de riesgo, ¿sí? Que son los mismos, decíamos que hay isquémicos y hay hemorrágicos. En los hemorrágicos la arteria en vez de taparse se rompe y la sangre se vuelca dentro del cráneo, pero los factores de riesgo son bastante parecidos, son factores de riesgo para enfermedad vascular. Entonces tenemos aquellos que tienen que ver con la hipertensión, la diabetes, los trastornos del colesterol, están aquellos que son más adquiridos o voluntarios, relacionados, por ejemplo, con el tabaquismo, el sedentarismo, el estilo de vida. Y por supuesto, hay algunos que son completamente no modificables, como la edad, ¿no? Digo, si bien cada vez tenemos más casos de enfermedad vascular y de accidente cerebrovascular en pacientes jóvenes, lo cierto es que con una población que va envejeciendo año tras año, bueno, tenemos una población más afectada. Así que claramente que tenemos una población de riesgo que presenta estos factores de riesgo, además de la edad, pero que el cuidado y la prevención del accidente cerebrovascular y de la enfermedad vascular en general empieza desde muy chiquititos con generando un estilo de vida saludable, evitando el tabaco, promoviendo los controles de salud y demás, de modo de cuando llegamos a la edad de riesgo poder tener menos riesgo, vale decir, de tener un accidente cerebrovascular u otra enfermedad vascular. Cuando hablamos de aquel que sufre el accidente cerebrovascular, ¿puede identificar que lo está sufriendo o va a depender siempre de alguna persona cercana
que pueda decir, bueno, posiblemente esté padeciendo una ACV? Bueno, ambas cosas. Los síntomas principales del ACV tienen mucho que ver con la pérdida de capacidad, ¿sí? Decimos que la mayoría de los síntomas del accidente cerebrovascular son negativos, porque antes movías la mano y ahora no la moves, antes podías hablar y ahora no hablas, antes podías ver y ahora no ves. Por lo tanto, en algunos contextos donde la conciencia está preservada, ¿sí? Es decir, la persona está completamente consciente de todo, bueno, ahí sin lugar a dudas va a poder reconocer que perdió la fuerza en la mano derecha o que no puede hablar o lo que fuere. Pero si no, siempre va a depender de un tercero que es el que empieza a notar que tiene la desviación de la comisura labial, que tiene un trastorno del habla. Así que es un poco compartido, tanto por la persona que se puede dar cuenta de que hay algo que está mal, como por un testigo que lo puede reconocer. ¿Qué hace la persona que se da cuenta que está sufriendo el ACV y qué hace aquel que está acompañando en ese momento? Bueno, creo que ahí hay varios puntos importantes. El primero es esto de repasar los signos y síntomas, ¿sí? La desviación de la comisura labial, el trastorno súbito del habla, la pérdida de fuerza en un miembro, que puede ser un brazo, una pierna, ¿sí? Algunos otros menos comunes, como la confusión, la peor cefalea de tu vida, los trastornos visuales. Todos esos son signos y síntomas de ACV que su característica principal, aparte de en la mayoría de los casos ser negativos, es decir, de perder una capacidad, también ocurren súbitamente. No es que venía de a poquito, o sea, todos los días tenía un poquito menos de fuerza, sino que antes, ahora, no sé, usaba el brazo para preparar el desayuno y ahora no lo usa. Y ahí viene, por un lado, el reconocimiento y la activación del servicio de emergencia, que esto es clave, ¿sí? Que yo ante el reconocimiento de uno de estos síntomas, cualquiera sea, rápidamente llamar al número de emergencias, 107, que es el número público, o al número de la obra social o prepaga que tenga la persona, y contarle estos síntomas que pensamos que tenemos un accidente cerebrovascular. ¿Qué datos primordiales le tiene que brindar esa persona al servicio de emergencia para que venga preparado o si ya está preparado el servicio para este acontecimiento? Muy bien. A ver, dentro del servicio de emergencia prehospitalaria estamos trabajando todo el tiempo para poder trabajar fundamentalmente en el reconocimiento de los síntomas y en algunas acciones que incluyen la prenotificación, es decir, el aviso previo al hospital, que tiene que ser un hospital preparado para recibir el accidente cerebrovascular. Pero quizás lo más importante tiene que ver con los signos y síntomas, ¿sí? Con el tiempo de evolución, que si fue presenciado, fue presenciado la última vez visto normal, y los medicamentos que la persona tome, especialmente si está anticoagulado, que sería por ahí lo más importante, si toma o no un anticoagulante. Con esos tres datos, o sea, los signos y síntomas, el tiempo de evolución y si toma o no un anticoagulante y otros medicamentos, ya podemos armar el diagnóstico. Luego, por supuesto, tener una buena geolocalización, ¿no? Poder decir exactamente dónde está la persona, facilitar el ingreso del servicio de emergencias y demás para que no haya demoras. Pero esos tres datos son los fundamentales. ¿Qué hace el servicio de emergencia durante el tiempo de traslado? Muy bien. Bueno, una vez que el servicio de emergencia prehospitalaria llega, va a confirmar, quizás haciendo algún diagnóstico más complejo, va a pincharle el dedo a la persona porque muchas veces la hipoglucemia, la baja del azúcar, puede confundirse con un accidente cerebrovascular. Entonces va a hacerle una prueba de glucosa para estar seguros de que no es una baja de azúcar. Va a controlar todos los signos vitales, ¿sí? Va a estabilizar a la persona, va a obtener la información médica, incluidos los medicamentos, si toman antidepresantes y demás, va a seleccionar a un testigo para que nos acompañe durante todo el proceso y va a conseguir el traslado a un hospital preparado para el manejo del accidente cerebrovascular. Es decir, no va a ir a cualquier hospital, sino a un centro que tenga un protocolo para el manejo del accidente cerebrovascular, una sala de emergencias, un tomógrafo y un equipo de accidente cerebrovascular que pueda administrar estos tratamientos de los que disponemos, sea endovenoso, sea un fármaco endovenoso que es un trombolítico, o sea un tratamiento como por un cateterismo cerebral, para que todo eso esté activado antes de que llegue el paciente. ¿Cuánto tiempo se dispone en esta emergencia? Bueno, cuanto antes mejor.
Para recibir el tratamiento trombolítico hay hasta 4 horas y media desde el inicio de los síntomas en la mayoría de los casos. Esta ventana se puede extender, pero ya requiere una evaluación más compleja, estudios por imágenes más complejos y demás. Pero cuanto antes es mejor. Y para que te quedes un número que sirve también para magnificar y para entender la gravedad del problema, en una ACV importante, es decir, aquel que involucra una arteria cerebral importante, se mueren aproximadamente 2 millones de neuronas. Esto es como un taxi, pero que el paciente lo paga con su cuerpo, lo paga con secuelas, lo paga con neuronas. Por cada minuto que pasa sin que yo resuelva el accidente cerebrovascular, se mueren 2 millones de neuronas por minuto. ¿Puede haber una recuperación importante o parcial o no puede haber esa recuperación y quedan seriamente afectados? Pero ¿hay recurrencia en la posibilidad de volver a sufrir una ACV en algún tiempo cercano? Por supuesto. A ver, tomando lo que vos decías, bueno, mientras yo antes lo trate y pueda administrar el tratamiento específico, disminuyo el riesgo de tener secuelas. Por eso, digo, si una vez que yo tengo establecida la enfermedad, lo importante es poderla tratar. Pero de ahí en más, ese tratamiento en agudo, la medicación para disolver el coágulo y demás, eso ocurre dentro de los primeros minutos, dentro de la primera hora, ¿sí? Ocurre en lo inmediato del ingreso hospitalario. Luego de eso, el paciente va a quedar internado con nosotros y vamos a hacer varias medidas de estudio y vamos a iniciar lo que se llama prevención secundaria. Es decir, si el paciente tiene una hipertensión que está mal controlada, vamos a iniciar el tratamiento. Si tiene una arritmia, cuando sea posible lo vamos a anticoagular, le vamos a buscar esa arritmia, le vamos a tratar el colesterol. Es decir, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para generar prevención de un evento secundario, para que no recurra, porque francamente es uno de los escenarios más frustrantes, ¿no? Que hayamos tenido un accidente cerebrovascular, que se haya podido resolver o no, pero que se haya podido atender de la mejor forma posible y que unos meses después el paciente continúe con los mismos factores de riesgo y vuelva a tener otro accidente cerebrovascular o un infarto cardíaco o una enfermedad de la arteria de los miembros o lo que sea. Así que hay mucho por hacer para evitar la recurrencia. Algo que me parece importante y es ese momento donde está ocurriendo el ACV y es un momento de desesperación del entorno. Primero, llamar, lógicamente, al servicio de emergencia, pero mientras tanto, ¿qué puede hacer el acompañante? Bien, muy buena pregunta. Esto que vos decís es un momento de desesperación, es clave, por eso cuando llamamos al servicio de emergencia nos va a atender un receptor telefónico, que es una persona entrenada para ser el primero de los primeros respondientes. O sea, esa persona que nos atiende por teléfono tiene la capacidad de darnos algunas instrucciones para poder ayudar en la atención posterior. De esas instrucciones, básicamente hay 3 que son muy importantes. La primera tiene que ver con facilitar el acceso, ¿sí? Te cruzás al departamento del vecino, le decís que por favor espere a la ambulancia en la planta baja, es decir, hacer todo lo posible, que le haga señas si es un lugar difícil de encontrar, porque la puerta no tiene número, no sé, digo, hacer todo lo posible para facilitar el acceso. Lo segundo es no dar nada de comer ni de beber. Nuestros colegas cardiólogos hicieron un laburo enorme con la aspirina en el contexto del dolor de pecho, ¿sí? Y hoy realmente esto de que la aspirina tiene que estar administrada muy precozmente está muy internalizado, no solo en los profesionales de la salud, sino en la comunidad. Bueno, en el accidente cerebrovascular no. En el accidente cerebrovascular no dar nada de comer ni de beber, porque la persona puede tener, el paciente puede tener un trastorno de la deglución, puede tener un problema para tragar y aspirarse, ¿sí? Que eso que le dimos para tragar vaya por la vía respiratoria y generarle un problema respiratorio más grave. Entonces, no dar nada de comer ni de beber. Y lo tercero es poner a la persona en una posición segura, ¿sí? Porque si esta persona se cae y se golpea la cabeza, o se cae y se fractura la cadera y demás, agrega una capa de complejidad mayor a un cuadro ya de por sí muy dificultoso. Entonces, llamo a la ambulancia, le pido a un vecino, a un familiar o lo que sea que vaya y los espere en la puerta de entrada, que les haga seña cuando vengan, lo pongo en una posición segura, ¿sí? Donde no se pueda caer, donde esté protegido, acompañado y demás, y evito que tome ni coma nada hasta que llegue el servicio de emergencia. Esas son acciones claves que ayudan en el tratamiento posterior.
Doctor Adolfo Savia, una conclusión a este diálogo que sea de aporte final. Bueno, en principio agradecer y decirle a toda tu audiencia, que son las personas que nos consultan todos los días, que el accidente cerebrovascular es una emergencia, ¿sí? Que mientras antes actuemos, mejores son los resultados y que no hay que esperar, porque tenemos tratamiento, ¿sí? Y este es un mensaje clave. No es una cuestión determinista de, bueno, tuvo una ACV, va a quedar así. Tenemos tratamiento en el agudo para poder disminuir el impacto. Y por supuesto, en el futuro, para que inicie rápidamente la rehabilitación y podamos completar todos los tratamientos y complementarlos y darle las mejores posibilidades. Así que a no aceptarlo como una consecuencia de la vejez, de lo que fuere, sino a actuar con velocidad, reconocerlo, pedir ayuda, porque tenemos un montón de cosas para hacer desde el mismo momento del agudo. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad que hagamos este aporte de prevención. Un placer.